Que la gracia y la paz a todos ustedes de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres en 1689. Hoy vamos a tocar el capítulo 21 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Oremos para que el Señor nos guíe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu santidad es inmensa. Padre, nos humillamos ante tu presencia para pedirte perdón por nuestras faltas cometidas. Guíanos con tu espíritu para hacerte fiel en la exposición de tu palabra, en beneficio del pueblo escogido para salvación. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las preguntas para este estudio, tenemos la número 1. Liste 10 libertades que tiene el cristiano. Liste 10 libertades que tiene el cristiano. Número 2. ¿Cómo es librada la conciencia? ¿Cómo es librada la conciencia? 3. ¿Cómo puede esclavizarse la conciencia? ¿Cómo puede esclavizarse la conciencia? Y 4. ¿Cómo puede violarse la conciencia y pervertirse el Evangelio? 4. ¿Cómo puede violarse la conciencia y pervertirse el Evangelio? Veamos el artículo 1 del capítulo 21. Dice la confesión de fe: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librado de este presente siglo malo de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servirle, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía y tiene ahora mayor confianza para acercarnos al trono de gracia y tiene una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Hasta ahí la lectura de la confesión de fe, el artículo 1. Vamos a leer entonces el literal 1. Dice: la libertad de Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley. Busquemos en la palabra del Señor Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Todos nacemos culpables de pecado. La ley nos condena. La ira de Dios está sobre todos nosotros, porque Dios es santo y Él no tiene comunión con el pecado. Pero Dios nos envía un abogado que conoce la ley completamente para defender al creyente. La exigencia de la ley es que para ser librado alguien tiene que comprar la libertad del condenado, y el precio es reemplazarnos en la muerte de la cruz. Jesús compró la libertad del que cree en Él. Ahora somos libres. Esa es la libertad cristiana. Y el que no cree seguirá condenado bajo la ira de Dios. Veamos el punto literal 2 del artículo 1. Y en ser librado de este presente siglo malo de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. Busquemos en la palabra del Señor Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Desde que el pecado entró al mundo por medio de Adán, el hombre está contaminado, está esclavizado por el pecado. Y Satanás, el hombre, está bajo el dominio del pecado. Por sí solo no puede librarse de esa esclavitud. Porque todo le parece normal. La voluntad de Dios fue mandarnos un Salvador que se entregara a sí mismo y nos diera esa libertad en el presente siglo y también para la vida venidera. Veamos el literal 3. Del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Busquemos la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 54 y 57. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 54 y al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Cuando no hemos recibido la gracia de Dios, vivimos como con muchas acciones que nos llevan a las aflicciones, a tribulaciones, no tenemos descanso, preocupados, tenemos temores de todo lo que nos rodea. Las enfermedades son como una amenaza de muerte que vive en nuestras mentes. Y cuando llega en nuestros pensamientos, ese temor al aguijón de la muerte es terrible. Pero cuando el Dios de misericordia nos da la gracia por medio del libertador Jesucristo, quedamos libres de todas esas aflicciones, de todos esos temores de la muerte. Por lo contrario, ya la muerte es para nosotros como una victoria. Ponemos todos en manos del Señor. Esa es la libertad que Cristo nos ha dado.
literal 4, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino por un amor filial, una mente dispuesta. Busquemos en la palabra del Señor Efesios 2, 18. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Jesucristo nos dio la libertad de la condenación de la ira de Dios y estamos separados de Dios por el pecado, pero ahora tenemos acceso libre al Padre Celestial. Obedecemos su decreto porque Él nos capacita para hacerlo por amor y por complacencia, gracias a esa obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz para libertarnos de ese pecado. Ahora tenemos esa libertad cristiana. Veamos el 5. Todo esto era sustancial, aplicable también a los creyentes bajo la ley. Literal 5. Busquemos la palabra del Señor, Romanos capítulo 4, versículo del 5 al 11. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hasta ahí la palabra del Señor. Tenemos que todos estos beneficios de la libertad cristiana del nuevo pacto también son aplicables sustancialmente a los creyentes del Antiguo Testamento que estaban bajo la ley, pero ellos fueron justificados por fe. Dios les impartió justicia a los que creen, tanto a los de los incircuncisos como los circuncisos. Cuando vino Cristo, cumplió esa promesa del nuevo pacto. Ellos también tienen acceso al Padre Celestial. Literal 6. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la ley judía, la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Busquemos en la palabra del Señor Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17.
Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los creyentes del Antiguo Testamento recibieron la ley, tenían un yugo de las leyes ceremoniales que los mantenía oprimidos por no poder cumplirlas. Pero ahora, con la venida de Jesucristo, los creyentes del Nuevo Testamento se amplía su libertad cristiana. Ahora solo tienen la gracia de Dios que los hace acepto al trino, a ese Dios trino. Busquemos Hebreo 10, 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hasta ahí la palabra. En el Antiguo Testamento, por la ley, solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo para interceder mediante el sacrificio de los corderos. Ahora, por la sangre de Cristo, el cordero y sacerdote rompió el velo y podemos entrar al lugar santísimo, directo para tener comunión con Dios. La confianza de entrar a la presencia de Dios se basa en la sangre de Jesucristo y su ministerio como sumo sacerdote. Veamos el artículo 2 de la confesión. Dice el artículo 2, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Hasta ahí el artículo 2 de la confesión de fe. Veamos el literal 1 del artículo 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Busquemos Santiago capítulo 4, versículo 12. Santiago capítulo 4, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dios es el dueño de la conciencia, por tanto, solo Dios le corresponde juzgar a las personas para condenar. Es el derecho de Dios hacerlo. El que juzga a otro para condenarlo es culpable de asumir las concesiones que solo le pertenecen a Dios. Veamos el artículo 2, literal 2 del artículo 2. Y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Busquemos Mateo capítulo 15, versículo 9. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor ha hecho libre la conciencia de las doctrinas y mandamientos que no son puestos por Dios, porque esas doctrinas no honran a Dios. Él no las acepta. Busquemos Hechos 4:19. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole:
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La necesidad de obedecer primero a Dios en las situaciones en que la autoridad humana se opone a su voluntad es un ejemplo de Pedro y Juan al reclamar una moral superior. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Veamos el literal 3, 2, 3. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Busquemos Colosenses capítulo 2, versículos 20, 22 y 23. Colosenses 2, 20, 22 y 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando somos creyentes y obedecemos algún precepto impuesto por los humanos que pareciera tener cierta sabiduría y lo hacemos por causa de la conciencia, realmente estamos violando la verdadera conciencia. Porque con Cristo ya hemos muertos a esos preceptos del mundo, pero con Cristo hemos también resucitado para la vida eterna. Veamos el literal 4 del capítulo 2. Y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta de destruir la libertad de conciencia y también la razón. Hasta ahí la lectura de la confesión. Busquemos Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando ponemos la fe y la obediencia en los rudimentos del mundo, estamos destruyendo la libertad de conciencia y nuestra razón. Queda también afectada la verdadera fe, que es cuando escuchamos la palabra de Dios y ella penetra hasta lo más profundo de nuestra conciencia. La gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable del mensaje del Evangelio que ella contiene. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo despierta una respuesta de fe dentro de nosotros. Y la confiabilidad de esa palabra en la quien hacemos descansar nuestra fe. Las palabras de la Escritura son palabras de vida eterna. Esta es la razón por la que es absolutamente necesario predicar el Evangelio. Veamos el artículo 3 de la confesión. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. En consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Hasta ahí la confesión.
Vemos literal 1 del artículo 3. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Veamos Romanos 6:12. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No confundamos la libertad cristiana, permitiendo que reine el pecado en nuestros corazones, porque podemos perder el control de nuestro cuerpo, obedeciendo el dominio del pecado. Literal 2. En consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de nuestro enemigo, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. Busquemos allí en la palabra del Señor, Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Lucas 1, 74 y 75. Dice la palabra del Señor, que librado de nuestro enemigo, sin temor le sirvamos, en santidad y en justicia, delante de Él todos los días. El verdadero propósito de la libertad cristiana, ahora que Cristo nos ha librado de nuestro enemigo, es servirle a Dios con todo nuestro amor y placer cada segundo de nuestra vida, recuperar el tiempo que hemos dejado de gozarnos en el Señor. Aplicación para este estudio, tenemos que primero, Cristo compró la libertad del creyente que estaba bajo la condenación de la ira de Dios, la severidad de la ley por culpa del pecado. 2. Cristo nos ha liberado de las aflicciones, del temor del aguijón de la muerte. 3. Cristo nos ha dado la victoria sobre el sepulcro. 4. Cristo nos ha dado libre acceso a Dios Padre para servirle sin temor. 5. Dios es el Señor de la conciencia y nos hace libre de las doctrinas y mandamientos de hombres. 6. La libertad cristiana permite que sirvamos al Señor en santidad, justicia, por el resto de nuestras vidas. Oremos. Señor y Padre eterno, alabado sea tu nombre en las alturas y en la tierra. Tu misericordia se refleja en nuestras vidas por medio de tu Hijo Jesucristo, el Salvador Jesús. Permite que siempre estemos dispuestos a exaltar tu santo nombre, que el Espíritu Santo esté presente siempre en nuestras vidas, cada día, y poder alabarte y glorificarte en lo que hacemos. Padre, que todos los oyentes que escuchen siempre, Señor, estén prestos a obedecer tu santa palabra. Gracias por tu protección, gracias por la providencia, gracias por el cuidado de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.